Vale. Buenas tardes. Vamos a ver si el internet funciona. Bien, los próximos 10 minutos voy a tratar de resumir y explicar algunos aspectos de la tesis doctoral que estoy realizando en la actualidad y que se relacionan en parte a la construcción de imaginarios también de corte nacional en la prensa española sobre un territorio puntual de Sudamérica. Ese territorio puntual es Arica, que queda en el norte de Chile y limita hacia el norte con la República del Perú y hacia el este con Bolivia. La idea que tengo es poder dejar en claro, en primer lugar, por qué estoy estudiando un problema que se sitúa desde el año 1880 hasta 1929. Es medio siglo de conflicto diplomático que la prensa española lo va a cubrir. Y cuáles son las intenciones que tiene al cubrir este problema que puede ser tan puntual y que, por decirlo de alguna forma, ni siquiera la historiografía chilena o peruana y boliviana se han hecho cargo de manera extensa, porque es un problema de la dimensión local. Esto, como ustedes saben, puede tener relación directa con la existencia de la Guerra del Pacífico y cuando el Estado chileno toma posesión de antiguos territorios que eran bolivianos y que eran peruanos, y luego va a comenzar a desarrollar una política que se denomina chilenización, puntualmente chilenización de Arica. Esta cuestión limítrofe, como lo explico en el segundo punto, refleja, desde mi punto de vista, una intención neocolonial de España y de Estados Unidos, pero una intención neocolonial que está también muy relacionada con la forma de entender la diplomacia de las élites dirigentes de Chile y de España, de Chile y de Perú, perdón, de encontrar una solución de estos conflictos limítrofes bajo la tutela o de España o de Estados Unidos. Sin ir más lejos, el año 1898, ambos países, Chile y Perú, se colocaron de acuerdo para ceder un arbitraje a la reina regente de España, doña María Cristina. Esta situación a mí me lleva a preguntar por, de alguna forma, entender cuáles son las representaciones sociales que se construyen en la prensa española. En esta cuestión, durante los años 1922 y 1929. El año 1922 lo he escogido fundamentalmente porque es la época donde Estados Unidos comienza a hacerse cargo de los trabajos plebiscitarios que España hacia 1901 no había podido resolver. Y eso va a llevar de alguna forma a que la prensa española también tome parte en esta disputa. El territorio que está marcado con verde es donde en la actualidad se encuentra Arica y forma parte de la triple frontera entre Chile, Perú y Bolivia. Esta idea, esta situación de preguntarme por las representaciones sociales y su relación con la prensa estriba por buscar un marco teórico para este problema y no abandonar hacia el sentido común del investigador la idea de preguntarme por las imágenes solamente que la prensa posee. Las representaciones sociales, como sabemos, aproximadamente desde la década del 60, es un campo prolífico dentro de la teoría social. Si bien nace dentro de la psicología social, va a tener un desarrollo notable bajo cientistas sociales de Francia, de Estados Unidos, por ejemplo, por mencionar a algunos, ¿no? Jean-Claude Aubry trabaja cuáles son las representaciones sociales, las funciones que tienen estas representaciones sociales, que nos permiten imaginar, que nos permiten pensar, pero además tienen una serie de características que en este breve cuadro se sintetizan. En primer lugar, tienen funciones de saber, porque nos permiten entender y explicar una realidad mediante la prensa, en el caso puntual de mi estudio. Además tienen funciones identitarias, pues definen la identidad al mismo modo que van publicando informaciones, ¿no? Van definiendo las identidades, en este caso una identidad española en relación con el problema de Tacna y Arica. Y a la par tienen funciones de orientación que conducen a comportamientos y prácticas, que en este caso serían comportamientos y prácticas de la prensa española, y permiten además justificar a posteriori estas conductas o comportamientos que en la práctica escritural tiene la prensa. Estas son algunas de las cabeceras de los diarios que estuve investigando, que para el año 1922 y 1929 hubo una producción de más de 1000 noticias o unidades de análisis de base no gramatical. Maurice Duverger hablaba también hacia la década de 60 de este concepto, para entender no un análisis de contenido riguroso en el léxico, sino más bien para extraer las ideas generales. Y esas ideas generales, de alguna forma, hay que
dejarlas bien explicadas, para entender cuáles eran esas representaciones sociales que yo quiero compartir con ustedes. No obstante, antes quiero detenerme, ahí me fui para atrás, me disculpan, quiero detenerme en la gran cantidad de noticias que van a aparecer entre los años 1922 y 1929, que son justamente los últimos años en donde el problema de Tacna y Arica entre Chile y Perú va a cobrar mayor relevancia, no solamente en la dinámica política internacional entre los tres países de Sudamérica, sino en Occidente en general. Y este otro gráfico trata de reflejar un poco las agencias que se estaban utilizando en la época. Si bien una mayoría de las noticias no lo indica, sí se utilizan otras agencias que deben ser, para los que estudian esta época de la historia, bastante familiares, ¿no? La agencia americana, la agencia Fabra, la Associated Press, y esta, si bien no es una agencia, la situé también porque aparecía en las unidades de análisis, que es la radio. Durante la década del 20 ya se van a comenzar a transmitir estas informaciones de ese lugar puntual por la radio. Y esto creo también que es necesario compartirlo, porque si bien es un problema local en Tacna y Arica, en una frontera, las representaciones sociales que se van a estar formando en España hacen relación con las noticias o informaciones que se toman de las ciudades principales de los países implicados. Por ejemplo, Santiago de Chile es primero, o Lima, que es la capital del Perú, y Washington, en Estados Unidos. De Arica está en el quinto lugar, siendo que el problema es de ese sector puntual. Ahora, también muy relacionado con este viejo debate que ya está quizás un poco zanjado entre las posiciones objetivas o subjetivas de la prensa, hay algunas noticias que tienen una mínima valorización, que forman el 79% de esta muestra inicial que yo estaba explicando, pero hay otras que tienen bastante valorización, como lo denomino yo, y es una opinión respecto a este problema, y son principalmente periodistas españoles. Uno que también quizás es conocido por ustedes es don Camilo García Trelles, que formó acá en la en la Universidad de Valladolid un grupo de estudios americanistas durante la década del 20. Por señalar solamente algunos ejemplos de esta forma que tuvo de representarse socialmente el problema de Tacna y Arica en España, me gustaría compartir con ustedes solamente estas 4 muestras. La primera es más bien en sentido de burla hacia el presidente de los Estados Unidos, y se publica acá en España. Y dice: allá ustedes, llamado a dirimir como árbitro el conflicto pendiente entre Tacna y Arica, el presidente norteamericano Coolidge ha dictado su fallo. Y el fallo que falle un plebiscito. Por su parte, el fallador está fallo a fallo, que se autofallen los interesados. El señor Coolidge, que es el más genial de los amigables componedores que se han conocido, ni sube, ni baja, ni se está quieto. Estas son burlas que tenían, pero hay otras noticias que ya hablan de un imperialismo, de una intención colonialista fuerte de los Estados Unidos en América. Nosotros hacia el comienzo del siglo XX lo vamos a comenzar a palpar. Después de la segunda mitad esto se va a hacer del todo evidente, y de esa parte de la historia la conocemos bien, ¿verdad? Por ejemplo, la segunda noticia habla de la intromisión interesada que tenían los Estados Unidos en Tacna y Arica, la cual podía ser aprovechada, aquí lo voy a mostrar con el mouse, a efectos de una mayor ascendencia norteamericana en esa parte del Pacífico Sur. Luego, la que sale en este sector está relacionada con cómo planteaban ellos un triunfo que no había sido solo del Perú, sino que ha implicado una victoria para los Estados Unidos, que ahora, en lo que fue el solar de los Incas, gozarán de un acrecentado ascendiente. Y hay otras notas también que se publican que son en tono más sentimental, por decirlo de alguna forma, y que hablan de que ese arbitraje que se estaba desarrollando entre el año 22 y el año 29, para nosotros, los españoles, decía la prensa, ofrece la intervención de los Estados Unidos tema de justificado sentimiento. No el arbitraje, sino la amigable composición por tradiciones históricas, igualdad de razas y de costumbres, y de autoridad irrecusable de la sangre que correspondía a España. Avanzando un poquito más ya para definir y terminar el problema, que corrí rapidísimo para cumplir los tiempos. El resultado de esta aproximación que estoy tratando de compartir con ustedes me lleva a mí a pensar de que el problema puntual de Tacna y Arica en Sudamérica es utilizado o es instrumentalizado en la prensa española para poder reafirmar un tipo de identidad nacional que está muy imbricada también con la intención de los Estados Unidos. Al revisar la prensa de los Estados Unidos, uno se da cuenta que son, al parecer, 2 mundos diferentes. En los universos simbólicos que se instalan ambas prensas hay un conflicto que es entre Estados Unidos y entre España. Pero Tacna y Arica funciona como ese catalizador para poder enfrentar en un campo ideológico, por tener
y ostentar la soberanía de esa macroregión del mundo en este conflicto. A mí me gustaría, y con esto terminar, autoalentarme y alentar a quienes estén trabajando en esta parte de la investigación por buscar otros problemas de la historia latinoamericana en donde España tenga directa injerencia y en donde los Estados Unidos también hayan realizado su campaña por establecer una hegemonía. La historia después del transcurso del siglo XX nos evidenció que esa batalla la perdió de alguna forma España y que los Estados Unidos hasta la actualidad mantienen una influencia, una hegemonía cultural y económica muy potente. Muchas gracias y disculpe por haberme pasado en el tiempo. Permiso. Alejandra.